Hola, vamos a empezar a ver la solución del ejercicio que se puso en el examen. El examen nos indica que calculemos el volumen de un reactor con ciertas condiciones que nos está dando el ejercicio y la primera condición es de que es un CSTR adiabático, entonces es no isotérmico. Y para eso usamos esta ecuación para calcular el volumen. También nos dice que es una ecuación de segundo orden, entonces va a ser la velocidad de reacción igual a la constante por la concentración de A al cuadrado. Y con esta ecuación de aquí nosotros calculamos las concentraciones de A en base a la concentración inicial y a la conversión a la que se haya llevado. Nosotros nos está indicando que esa conversión es de 0.8 y con estas ecuaciones ahora ya podemos combinar y el avance de reacción va a ser igual a la constante por lo que vale sea. Todo esto es elevado al cuadrado, porque es de segundo orden. Ahora nosotros vamos a utilizar la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, como ya sabemos, es para calcular la constante de velocidad de reacción a cualquier condiciones, a cualquier temperatura, tomando en cuenta una constante que ya tengamos a una temperatura dada. No pudiera ser 25 Celsius, 80 Celsius, a como sea que alguien lo haya sacado de manera experimental, de tablas de algún libro, de artículos. Estas constantes generalmente ya vienen con su temperatura. Y con esta ecuación nosotros podemos calcular una nueva K a una nueva temperatura. Si el proceso fuera isotérmico, con todas estas ecuaciones pudiéramos nosotros resolver de acuerdo a la temperatura que tenga el sistema, a la temperatura que esté operando el reactor. Pero nos está diciendo que es adiabático, entonces esta temperatura no va a ser constante. Por lo que tenemos que calcular una nueva temperatura, la cual va a depender de todo el balance de energía. Ponemos el balance de energía global y empezamos a cancelar adiabático, calor igual a cero, no hay trabajo, cero. Estos flujos se nos van a cancelar. El delta Cp también es cero, entonces se nos simplifica bastante la ecuación y nos queda de esta forma. En esta forma ya nosotros podemos calcular la temperatura en base a una temperatura inicial y con este despeje de aquí que es menos el delta HR, el delta H de reacción por la conversión. Este delta H de reacción está dado a una temperatura también, que también se pudiera necesitar, pero ni siquiera nos la dan en el ejercicio porque se va a cancelar con el delta Cp, entonces no necesitamos saber esa temperatura. Pero sabemos que los delta H's o los calores de reacción también se dan a ciertas condiciones. Entonces todo esto es un valor, que son los menos 4500. Y por la forma en que se despejó, este signo negativo se mantiene con el delta H. Entonces tiene un signo negativo por el despeje y aparte otro signo negativo por el valor numérico, lo cual lo va a ser un valor positivo. Entonces a los 315 se le van a aumentar aproximadamente 15 Celsius más por esta parte de aquí. Y esta es la temperatura a la cual va a estar operando el equipo al llegar a 0.8 moles de conversión. Y con esto nosotros ya sabemos cuál es la temperatura. La temperatura inicial del proceso es 315, pero va a llegar hasta 330 porque es no isotérmico. Ya vimos que tenemos diferentes temperaturas, la temperatura inicial del proceso, la temperatura a la cual va a estar operando de forma adiabática y la temperatura, por aquí está la temperatura 1, que es la temperatura a la cual se tomó la medición de la constante. Son diferentes temperaturas, hubo algunas confusiones, pero solo hay que poner atención en cuáles son las temperaturas de una constante, cuál es la temperatura inicial y por qué tengo que calcular una nueva temperatura, porque me está diciendo que es un proceso adiabático. Ahora con esa temperatura yo la voy a meter a la ecuación de la constante. Y vamos a poner aquí la constante de a temperatura 1, que es de 42.5. Aquí también hay que tener cuidado, este está en kilojoules. Lo estoy convirtiendo a joules, o lo pueden poner directo, pero la idea es dividir joules entre joules.
no está bien dividir 71.3 entre 8.3 porque son kilojoules y son joules. Vamos aquí con las temperaturas. Me estaba pidiendo la ecuación, la constante T1 a temperatura T1. La constante es 42.5, la temperatura T1 es 340. La otra temperatura que me pide es la que yo ya calculé acá arriba, 330. Es incorrecto que yo ponga aquí 315 porque eso sería considerar lo que es isotérmico. Pero nos está diciendo que es adiabático. Teníamos que hacer esta parte de aquí para calcular esta nueva temperatura. Me da la nueva constante. Esta constante yo la meto en la ecuación de la velocidad de reacción. Constante por la concentración inicial por 1 menos x al cuadrado. Todo eso es lo que está aquí. Me da 212.1 kilomol por hora por metro cúbico. Ahora con esa velocidad de reacción yo la meto en la ecuación para calcular el volumen. Hago las operaciones necesarias. Tengo cuidado en meter bien las unidades porque con las unidades yo puedo ver qué es lo que sí puedo cancelar y me debe dar las unidades de lo que yo estoy buscando. De pronto si yo cancelo y no me da unidades de metros cúbicos, pues entonces por ahí estoy haciendo algo mal porque no me está dando las unidades que yo necesito. Y el valor del resultado final es este, donde el volumen es igual a 0.68 metros cúbicos. Ahora para el inciso B, donde nos pregunta si sería más grande o más pequeño el volumen si fuera isotérmico. Aquí es donde sí vamos a poder meter la temperatura de 315 porque sería la temperatura inicial y que no estaría cambiando. Entonces hago los cálculos y ¿qué pasa? Pues entonces lo que me da es que el volumen va a ser mayor para un proceso isotérmico. Aquí arriba está sin unidades, aquí ya está con las unidades nada más para ver qué es lo que se va cancelando, pero es prácticamente lo mismo, nada más hacerlo la ecuación de Arrhenius con la temperatura inicial, sin que hubiera ese cambio de proceso, del proceso adiabático, y podemos calcularla acá, con eso que se calcula la velocidad de reacción y el volumen con las ecuaciones que ya vimos en el primer ejercicio, y nos va a dar un volumen mayor, en lugar de ser 0.68 nos da 2.45. Aquí, ¿por qué necesita más? Por muchas razones. Puede ser porque como no está generándose una carga térmica y porque ya vimos que es un proceso exotérmico o es un proceso que requiere de altas temperaturas, entre mayor temperatura, mayor conversión, mayor avance de reacción, entonces como no está teniendo eso por sí mismo, por su naturaleza de las reacciones, necesita mayor volumen. Recordemos que estamos calculando volúmenes de reactores, no volúmenes de fluidos o volúmenes de componentes A o componente B. Esto es para determinar el volumen del reactor, que ya después en otro momento pues, se metería a ver qué tipo de geometría va a ser, cuál va a ser el diámetro, la altura. Pero aquí lo que nos está diciendo es que necesita mayor volumen el reactor para un proceso isotérmico y que para un proceso adiabático. Para responder la última pregunta, hay que recordar que mi sección fue el análisis de reactores no isotérmicos. Entonces va a haber cambios con la temperatura, va a haber cambios energéticos y el tipo de respuestas que se espera pues puede ser de varios aspectos, pero viene principalmente del balance global de energía. Aquí lo que vamos a hacer es como en el ejercicio primero, pero ahora no vamos a cancelar el delta Cp. Lo que vamos a hacer es reacomodar la ecuación considerando este delta Cp y vamos a llegar a estas ecuaciones. Muy probablemente ya tenían esta ecuación en su formulario, es la ecuación 1130 de lo que les estuve mostrando en las diapositivas, de un ejercicio donde no había cambios con más bien que el delta Cp no se cancelaba y entonces se utilizaba esta ecuación. Dependiendo cómo hagan el despeje, estas dos ecuaciones nos va a dar el mismo resultado, nada más son de diferentes signos. Por ejemplo, este menos delta H es negativo y todo lo demás es positivo, positivo, positivo. Y en esta parte de arriba es el delta H es positivo
y todo lo demás es negativo. Curiosamente, nos va a dar el mismo valor, nos va a dar la misma temperatura y pudiéramos haber puesto nada más algún valor, cualquiera positivo o negativo. Y para eso, si nosotros lo hiciéramos, cuando ponemos un valor positivo de delta Cp, el volumen va a ser menor. De acuerdo a estas interacciones que hay aquí, cuando estamos dividiendo con este valor, como este tiene signo negativo y este sigue siendo positivo, entonces esto va a ser negativo, me va a estar afectando y me va a dar una temperatura que después la voy a meter en la K y voy a hacer el avance de reacción, todos los cálculos que se hacen, pero nada más para ver, para estar comparando con las temperaturas, nos podemos dar una idea de que con esta delta Cp positivo el volumen es menor. Y al contrario, si tenemos un delta Cp negativo, entonces esta parte de aquí abajo se va a hacer negativo con negativo hacia positivo y nos va a hacer un volumen mayor. Nosotros podemos tener delta Cp positivos o negativos, depende con quién estemos haciendo la diferencia de Cp de A menos Cp de B o dependiendo del caso. Y en este caso, para los que contestaron de alguna forma de que iba a ser el volumen mayor o que iba a ser el volumen menor, la mayoría me daba, hubo un par ahí de respuestas que sí me daban esta consideración que podía ser mayor o menor dependiendo de si el delta Cp era positivo o negativo. La mayoría me daba solamente una de las dos respuestas y yo con esto de que pudieran dar al menos una de las dos ya les daba unos puntos en el examen. Espero que con estas aclaraciones ya tengan mejor idea de cómo se haya resuelto el examen. Si tienen alguna duda me pueden escribir y podemos hacer una videollamada. Muchas gracias.